amados hermanos, en este día y amigos que van a escuchar este testimonio. Muchas veces, amados hermanos, yo creía y pensaba y discutía incluso diciendo que a Dios no le importa la vestimenta, no le interesa, solamente el corazón le importa a Dios. Esa era la palabra que siempre le daba a todas las personas y decía que estaban equivocadas diciendo que a Dios le importa la vestimenta, que eso era antiguo, que eso era fanatismo, que era religiosidad. Y estaba muy convencida de ese argumento, no porque me hubiese convencido la palabra, porque en la palabra no está escrito que a Dios solo le importa el corazón. Es verdad que Dios dice en su palabra que Dios quiere un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Eso es lo que habla respecto al corazón la palabra. Pero no dice en ningún lugar que a Dios solamente le importe el corazón, porque hay que mirar todos los versículos y toda la palabra tal cual está escrita, sin sacarle nada. Dice Apocalipsis, sin quitarle nada, porque aquel que le quitare algo, dice, su nombre le será quitado del libro de la vida, y aquel que le añadiere, dice, las plagas que están escritas en ese libro también le serán añadidas. Pero por lo pronto yo sí le había quitado muchas partes, porque no estaba tomando en cuenta el versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por muchos años asistí a iglesias que decían también de la misma manera que yo decía. Por lo cual decían también que teníamos que estar vestidos físicamente, dignificando a Dios en nuestro cuerpo, como honrando a Dios. Esa era la palabra que usaba, que si yo no me vestía mejor que el mundo, no como el mundo, sino mejor que el mundo, no iba a estar de acuerdo a la altura de Dios, y que yo me tenía que vestir para Dios, maquillándome, yendo a la peluquería, poniéndome ropas muy elegantes, muy que resaltara frente a las demás personas, mostrando como más alta dignidad que el otro, ser más que el otro, cuando la palabra dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, que tengamos a nuestro hermano como mejor que nosotros, que no nos enaltezcamos, que no nos estemos enaltecidos, ensoberbecidos. También dice la palabra que nuestra manera de vestir sea nuestra manera de vestir, que seamos decorosos, nuestra manera de vestir, que no nos peinemos con peinados ostentosos. Bueno, siempre tenía que estar yendo a la peluquería, haciéndome las uñas, pintándome los labios y poniéndome un poco de color. Y un día, cuando tuve que viajar para otro país, porque el Señor me llamó a vivir a otro país, el Señor empezó a tratar conmigo, y yo empecé a buscarle porque extrañaba muchísimo y lloraba y buscaba mucho a Dios por ese motivo. Empecé a buscarle, que Él se revelara a mi vida, que me hablara, que me mostrara su voluntad. Entonces un día el Señor me mostró una visión en la que yo me veía retocando un cuadro en el Museo del Louvre, un cuadro de Picasso.
Así me veía yo en esa visión, retocando un cuadro de Picasso. Y yo escuchaba mis propios pensamientos que decían, le pondré un poquito de color por aquí porque está desvanecido. Le añadiré color, está envejecido este cuadro y le necesita realzar sus colores. Entonces el Señor me pregunta en mi pensamiento, en mi espíritu, ¿qué le harán a tal persona que retoque un cuadro en el Museo del Louvre? Ya que Picasso es uno de los mejores y mayores, el número 1 de este mundo es Picasso. Y yo le contesté, seguramente es seguro que va a ir presa la persona que haga tal cosa. Y el Señor me dijo, mayor que Picasso soy yo, me dijo. Mayor que Picasso soy yo. Y tú, me dijo, has retocado mi obra, porque dices, cuando te pintas los labios, aquí le falta un poquito más de color, realzar el color. Y también te pintas las pestañas, los ojos, dice que tienes que realzar el color de las pestañas, que queden más realzadas. Te maquillas la cara, porque dice aquí tiene una manchita, aquí tiene ojeras, aquí hay manchas, aquí hay que tapar todo esto. Y entonces la palabra de Dios dice, hermanos, allí dice en Romanos 9:20, mas tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Eso dice en Romanos 9:20. Y entonces yo también recuerdo que hacía gimnasia para cambiar y modelar mi figura, porque decía, no, de ninguna manera, el cuerpo tiene que estar así de esta forma. Y yo trataba de modelar mi cuerpo a como el mundo da sus parámetros de cómo tiene que estar la figura. No estar gorda, sino estar siempre elegante, tratar de estar delgadito como las figuras de las modelos que presentan en la televisión. Entonces siempre me estaba preocupando de la figura, de tener buena figura, de no perder la cintura, de estar siempre en forma, estar con maquillaje y todo ese tipo de cosas. Y también usaba tacos bastante altos, bien altos. Y entonces también el Señor, cuando empezó a tratar conmigo, me dijo de esta manera, dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Eso está en Lucas 12:25. Pues siempre el Señor me hizo otra pregunta. Y en esos días que Él estaba tratando referente a la forma de vestir y de andar, me hizo esa pregunta sobre los tacos. Me preguntó, antes de hablarme de la palabra, me hizo una pregunta y me dijo, ¿cuántos años haces? Me dice que, ¿desde qué edad tú te pones tacos? Esa fue la pregunta. ¿Desde qué edad tú te pones tacos? Y yo le dije, Señor, desde los 15 años uso tacos. Y entonces dice, ¿cuántos años tienes? En ese momento yo tenía 55 años. Y entonces el Señor me dijo, hace 40 años, yo saqué la cuenta cuántos años, hacía 40 años que estaba usando tacos, y el Señor me dijo, hace 40 años que me estás diciendo que te hice corta,
que me faltaron 10 centímetros, por eso te los añades. Es verdad, hermanos, yo estaba desconforme. Estaba muy desconforme con la altura que Dios me había dado y siempre decía, Señor, te faltaron unos centímetros. Y dice la palabra aquí en Romanos, gloria a Dios, dice, podrá decirle el vaso al alfarero, dice, ¿por qué me hiciste así? El Señor me dijo, tú tienes soberbia, orgullo y arrogancia, porque le decía al Señor cómo tendría que estar. Y tal vez usted también le dice, mira, aquí me sobra un poco, aquí me falta. Y tú le estás diciendo y dirigiendo al Señor en cómo el Señor te hizo. O tal vez le dices, mira, no me gusta el pelo que me diste, no me gusta la piel que me diste, aquí me hiciste mal. Tal vez usted también esté como yo, juzgando y criticando al que lo hizo. El Señor en el Espíritu me mostró también una repisa llena de muchos vasos de barro y me mostraba que eras un placer y un deleite para Él. A uno los había hecho largos y larguitos y flaquitos, y otros eran redonditos y gorditos y bajitos, otros eran más oscuros, más claros, todos diferentes, no había uno igual a otro. En eso Él se deleitaba, en hacerlo a todos diferentes, exclusivos, diferentes, no igual uno al otro. Y los estereotipos que el mundo nos muestra y nos enseña en la televisión y en las revistas es así te tienes que vestir y así tienes que ser. Y si no tienes una figura de 90, 60, 90 y te mantienes eternamente por los años que vivas en esta tierra, no eternamente, pero sí por los años que tú vivas en esta tierra, tú no estás bien. Entonces entra la persona a tallar y a tratar de cambiar. E incluso tampoco aceptaba las canas, por lo cual yo me teñía el pelo. Me teñía, y entonces el Señor allí me dijo, esa es la honra que yo te he dado. Y tampoco aceptas mi honra, me dijo, tú no aceptas la honra que te he dado. En Levítico 19:32 dice, delante del anciano te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. O sea, Dios es el que da la honra al anciano y el que le dice al mundo entero, delante del anciano te levantarás y honrarás el rostro del anciano. El rostro del anciano que tiene arrugas, el rostro del anciano, el cabello, la cara, todo lo que el anciano, lo que indica que es anciano, porque tiene su cabello blanco y tiene sus arrugas en su cara, pero el cabello blanco es muy importante. Y también dice allí la palabra, no harás un cabello ni blanco ni negro. O sea, nosotros no podemos estar cambiándole el color a nuestro cabello, porque la palabra lo dice. Gloria a Dios. Y esa fue la enseñanza que el Señor me dio. Lloré muchísimo, hermanos, cuando el Señor me dijo hace 40 años que me estás diciendo por qué te hice así, que me faltaron centímetros. Yo te hago como yo quiero. Y la última parte de este testimonio es que también el Señor trató referente al pantalón, porque ya le digo, yo tenía eso en mi mente de que no importaba cómo tú te vistas, pero cuando empecé a buscar a Dios, un tiempo de ayuno y oración y de búsqueda a Dios, el Señor trató conmigo referente al pantalón y me hizo buscar en el internet, me hizo buscar en la historia, porque nadie se ha preguntado de dónde salió el pantalón. Entonces fui a buscar en la historia y encontré que una mujer de la Revolución Cubana fue una de las primeras mujeres que se puso pantalón. También cuando los hombres fueron a la guerra, las mujeres usaban vestidos largos. Y entonces la mujer se puso el pantalón del esposo. Todos los hombres dijeron, nosotras también podemos. Eso fue aquí en los Estados Unidos.
nosotras también podemos. Y se pusieron los pantalones y fueron a la construcción y a hacer los trabajos de hombre, porque no había hombres, los hombres habían ido a la guerra, había muy pocos hombres, eran jovencitos o eran personas lisiadas que no podían ir a la guerra. Entonces las mujeres tomaron el lugar de los hombres, se pusieron los pantalones y después hubo diseñadores que empezaron a ajustar el pantalón a la mujer y a hacer diferentes diseños referente al pantalón de hombre, fueron amoldándolo. Así como que si hoy en día se hicieran vestidos de mujer para hombre y nadie se preguntara, y en los años siguientes el hombre empezara a usar vestidos, y los vestidos está bien porque hay vestidos de hombre y vestidos de mujer, podríamos decir más adelante en la historia. Eso es lo que acontece, y eso fue lo que me aconteció a mí, exactamente así me aconteció.